buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro conversatorio internacional del mes de abril, en el que tenemos un tema muy interesante para todos nosotros como juristas, que es el bicentenario del México independiente en el plano legal. A propósito de ello, presentaremos un libro que toca este tema de manera precisa y en el que realmente nos vamos a preguntar qué es lo que ha significado para la práctica jurídica en los ámbitos del litigio, la judicatura, el notariado y la academia, el que nuestro país haya constituido en un Estado independiente hace 200 años. Como ustedes saben, en estos conversatorios la idea es juntar expertos sobre el tema que puedan tener un diálogo entre ellos del que nosotros podamos aprender, intercambiar experiencias y opiniones, y al término de ese ejercicio, ustedes como público tendrán la oportunidad de hacer preguntas hacia cada uno de nuestros ponentes o hacia los tres como una pregunta abierta. Sin más, bienvenidos a este espacio de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui por Derechos Humanos y del Aula Tiempo de Derechos de la revista que dirige, de la revista Tiempo de Derechos que dirige el doctor Rafael Estrada Mitchell, a quien ahora le cedo la palabra. Bienvenidos. Como siempre, estamos muy agradecidos, el señor director general, el doctor César Alejandro Ruiz, de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos. Le quedamos muy agradecidos de este espacio para reflexionar sobre los grandes temas que tocan no solo a la teorética de lo jurídico, sino también, como es el caso, a la historia del desenvolvimiento de las experiencias jurídicas y, en concreto, a la consolidación de estados que comenzaron titubeantes, pero que finalmente en el espectro, digamos, de la larga duración se han venido consolidando como estados constitucionales y democráticos de derecho, por lo menos en la aspiración fundamental. Y para esos efectos, hoy vamos a presentar una obra excepcional. ¿Qué mejor que comenzar con la presentación de la confección de la propia obra, una obra colectiva que con motivo de los 200 años de la llamada consumación de la independencia publicó el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, y que fue pues precisamente un historiador excepcional. Si bien de otros periodos, salvo por lo que nos va a contar él sobre el festejo centenario en época del presidente Obregón de la propia consumación de la independencia, pero como les digo, especializado en otros periodos de la historia patria, sin embargo, es además un amplio conocedor del país en sus condicionantes históricos, en sus circunstancias históricas, y desde luego de la labor editorial, porque es un editor preciosista, además de un muy querido amigo, una persona sumamente generosa en el verbo y en la acción. Me da muchísimo gusto recibirlo en esta semana de Pascua, en este espacio del Aula Tiempo de Derechos. Me refiero a Carlos Silva y pues le damos los micrófonos para que nos platique sobre la elaboración de este libro excepcional, el nacimiento. Yo diría, ya me corregirán ustedes, el nacimiento jurídico del Estado mexicano. Pero ya nuestros expertos nos hablarán de ello. Adelante, querido Carlos. Muchísimas gracias por la presentación, querido Rafa. Muchas gracias a la Fundación por el espacio. Pues bien, en el 2021 fue el año de la conmemoración del bicentenario de la consumación de la independencia. A este suceso tan significativo se sumó el notariado mexicano con una edición profusamente ilustrada, en la que participan especialistas de distintos ámbitos, entre ellos Joaquín Espinosa, Anne Staples, Enrique Sada Sandoval, Vicente Quirarte, Rafael Estrada Mitchell y Guadalupe Jiménez Codinache. Y quienes, a partir de registros notariales, mostraron por un lado el papel del escribano como baluarte de la certeza jurídica en la vida social, económica, política y cultural del país, y por otro, la importancia de su oficio al dar fe de acontecimientos tan relevantes como el nacimiento de la nación mexicana. Ahora que decía Rafa del nacimiento del Estado mexicano como tal, así como aspectos de la vida cotidiana y de sus principales protagonistas. Este proyecto editorial que se presentó contempla a través del perfil biográfico de tres personajes fundamentales de dicho proceso: Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero y Juan de O'Donoghue, y de los documentos notariales que los involucran en un atisbo de su modus vivendi
así como su origen de clase, criollismo, mestizaje y español, que permitió la observancia de su actuar sin pedestal ni medallas ni mérito alguno, sino como personas de carne y hueso, amén del funcionamiento de la institución notarial y sus repercusiones en tanto a la certeza y a la fe jurídica que sus actos refieren. Asimismo, el libro muestra la importancia y trascendencia del proceso de consumación de independencia, la cual, a partir del establecimiento de las tres garantías, el inicio de la nación mexicana y su institucionalización, hasta la firma del acta de independencia fedatada por un escribano, y cómo, a partir de ello, se inició un largo proceso de transformación en todos los ámbitos, que incluyó actitudes, comportamientos, entornos domésticos y estructuras formales jurídicas como los protocolos notariales, los cuales regían su existencia diaria y aún después de su muerte, no solo de la sociedad en general, sino también incluidos los llamados héroes patrios. ¿Cómo llegamos, pues, los mexicanos a 200 años de la consumación de la independencia? El proceso de la construcción del Estado y la nación que dominó el siglo XIX y continuó con el siglo XX inició con la descolonización de los territorios americanos de la corona española, en la que sería difícil exagerar el protagonismo de México, aún sin la atormentada historia por la búsqueda de la legitimidad política, instituciones republicanas estables y justicia social, que no de la igualdad. Todo ello marcó el inicio de la vida de México con una violencia virulenta a nivel nacional. El nacionalismo, los conflictos de clase y el cambio social revolucionario han permeado en todos los ámbitos el cambio político en el mundo moderno en los últimos 200 años. Sin embargo, aquel regocijo de tono falsario por parte de los gobiernos quiso disimular muchas cuestiones sin resolver del todo la agenda nacional. Sin embargo, esto no es privativo de México. Los grandes movimientos revolucionarios invariablemente dejan a su paso fisuras y cortapisas para que quienes construyen la memoria colectiva organicen discursiva e ideológicamente los asuntos humanos de tiempos violentos, caos político y reconstrucción institucional. Así, el proceso de lucha independentista debería ser vista con nuevos enfoques desde un punto de inicio hasta su finalización como un solo ente. Y es así como, en parte de esta conjunción de voluntades, nace esta publicación para conmemorar el 200 aniversario de la consumación de la independencia. El nacimiento de México, doy fe. Ahora bien, esto tiene sus asegúnes, pues en la mayoría de los casos seguimos pensando a 200 años a partir de cortes de tajos generacionales que impiden ver, como lo mencioné, los procesos de principio a fin, así como el conjunto de sus protagonistas. Voy a poner el ejemplo más cercano y qué bueno que estará aquí Joaquín para corregirme. El Acta de Independencia se firma el 28 de septiembre de 1821. La nación mexicana, que por 300 años no ha tenido voluntad propia ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en la que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido y está consumada la empresa eternamente memorable, decía a la letra. Y ya a esto me refiero porque las tropas realistas, que ya se estaban retirando por completo a principios de septiembre, Iturbide esperó hasta el día 27 de ese mes para hacer su entrada triunfal a la capital, porque era el día de su cumpleaños. El protagonismo de Iturbide permitió que generaciones de historiadores abrevaran de ese mito. Hasta la década de los años 70, el debate historiográfico se centró en satanizar el triunfo independentista de 1821, ponderando la figura de Guerrero como el verdadero libertador y el momento que encabezó. Por ello, se empezó a presumir que era 1824 la verdadera fecha fundacional al quedar establecida en ese entonces la República Federal, tal como lo señala Rodrigo Moreno. Procesos de esa magnitud se deben recuperar desde un punto de vista más colectivo, más conflictivo, menos progresivo y más genuinamente histórico. De esa manera, nosotros, como editores de esta obra, no nos comprometemos a señalar que de manera tajante que 1821 es una fecha única, sino un punto final y de inflexión para dar paso al siguiente punto que significa el inicio de otro proceso,
el de construcción de la República, y cómo a partir de entonces se empiezan los cimientos de aquello que señala Vicente Quirarte en su pieza literaria que aparece y que cierra este libro. Iturbide se preguntaría, entonces, ¿todo lo que hicimos fue inútil? Inútil nunca, respondería Guerrero, pero hay que repetirlo una y otra vez. Somos libres y hay que ganar la libertad. Y O'Donoghue remataría. Ejercerla de manera cotidiana es la única forma en que este hermoso país obtendrá su verdadera independencia. Y es así, a grandes rasgos, que desde el Notariado Nacional y del Colegio de Notarios de la Ciudad de México construimos esta memoria colectiva, intentando organizar discursivamente los asuntos humanos de aquellos tiempos violentos, de caos político y de reconstrucción, de difícil reconstrucción institucional, que significó el proceso de consumación de independencia en 1821. Muchas gracias. Muchas gracias, más bien, muy querido Carlos, por esta presentación que has hecho y bueno, pues por este libro que has confeccionado, todo hay que decirlo, ¿no? Es una obra de arte en sí misma y bueno, qué mejor que también nos hable de ella, no solo del proceso de consolidación del Estado mexicano independiente, como decíamos, y que como muy bien ha señalado fue negado durante mucho tiempo con algunos bueno, con algunos argumentos, no todos ellos de recibo, pero bueno, centrándonos en el libro y en esta, vamos a decirlo sí, con todas sus letras, esta obra bibliográfica que está dejando para el futuro del notariado mexicano y en general del ejercicio de la profesión o de las profesiones jurídicas en nuestro país, el muy querido y admirado notario Jorge Alfredo Ruiz del Río, que además de decano del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, ha impulsado este y otros muchos proyectos editoriales realmente preciosos, ¿no? 500 años de historia desde el punto de vista de los documentos que se obtienen en los archivos de notarías de nuestro país, 200 años, como ahora estamos viendo. Bueno, un jurista excepcional que además ha prestado sus servicios siempre de manera muy ponderada y muy constructiva en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, el más antiguo colegio de profesionistas del continente americano. Pues además de agradecerle que haya aceptado presentar esta obra preciosa que se debe en mucho a él, vamos a tener el placer de escucharlo. Muy querido Jorge Alfredo, esta es tu casa y muchas gracias de nueva cuenta por haber aceptado estar aquí esta tarde. Si nos Muchas dices dónde conseguir gracias. el libro también, pues te lo vamos a agradecer el triple. Por supuesto. Por Muchas supuesto, Rafael, no va a ser más un honor el poder compartir con todos ustedes algo que ha sido el resultado de un esfuerzo y pudiera decir una entereza con cariño, porque hay trabajos que generan esfuerzos, pero con tanto cariño, con tanto entusiasmo por parte de todos los que han colaborado de una o de otra manera en lograr que fue un proyecto muy importante por tratarse de la conmemoración de los 200 años, como su nombre lo señala, del nacimiento de México. En realidad, el trabajo que nos ha interesado destacar, además del histórico y del cual evidentemente va a ser tema y ha sido tema de infinidad de opiniones, investigaciones y muchas veces discusiones acerca de cuál es el momento fundacional de lo que nosotros entendemos ahora como país. Que hemos querido en el Colegio Nacional y el Notariado Mexicano dejar alguna huella de la presencia de la juridicidad que ha existido en lo que ahora es México, de el tema relativo a la ley, al derecho. ¿Qué trascendencia, qué importancia resulta de nuestro acercamiento como sociedad a la vida regulada conforme al derecho? Como sabemos, muchos de nosotros
en nuestra experiencia particular, ya sea en familia, entre amistades, en la profesión o en los mismos medios de comunicación, nos hemos encontrado con términos o alusiones referentes al derecho, a la vida, al Estado de Derecho, a las normas de convivencia, al respeto a la ley, nada por encima de la ley, todo conforme a derecho, etcétera. Pero desgraciadamente nos hemos encontrado con que estos se han vuelto términos un tanto desgastados y en muchos casos no comprendidos. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra sociedad no ha logrado en nuestro quehacer diario permear ese sentimiento de vivir conforme a las reglas de convivencia que señala el derecho? Es algo que pienso y que algunos coincidirán en el hecho de que el proceso de un desarrollo de la sociedad conforme a sus reglas de convivencia ordenadas y emanadas de autoridad competente, etcétera, o sea, toda la formalidad que el derecho requiere para ser tal, es un proceso evolutivo que lleva tiempo. En el caso de una sociedad como la mexicana, si nos percatamos de esto, son pocos años, son pocos siglos, comparando con el viejo continente, con culturas muy antiguas en donde fue necesario evolucionar en estos aspectos. El notariado es una institución y un gremio que le preocupa mucho hacer notar la importancia que debe de existir para la ciudadanía y el comprender hasta donde sea posible y en nuestro alcance lo que significa la seguridad y la certeza jurídica. Muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué tenemos que hacer tal acto jurídico o tenemos que realizar tal actividad para asegurar nuestro patrimonio, para asegurar nuestras disposiciones para cuando dejemos la vida, fallezcamos? En fin, ¿qué es lo que tengo que hacer para sentirme seguro dentro de este ámbito en el que me ha tocado vivir y que trasciende, que tenga seguridad y certeza de lo que estoy haciendo va a tener validez para todos? Pues esa es precisamente la certeza de que todos conocemos las reglas del juego, y la seguridad jurídica es de que todas las vamos a seguir. Y esto en nuestra sociedad no es nuevo. Esto, más allá de la historia precortesiana, anterior al encuentro de las dos culturas, de las dos grandes culturas, la occidental, la europea y la americana, nos concentramos nosotros en el hecho de que la fundación de nuestro Estado jurídico se da con la llegada de las primeras expediciones de los adelantados, en este caso particular en México, de Hernán Cortés y la fundación de la Villa Rica de la Veracruz. En ese acto jurídico, que es la fundación precisamente de esa autoridad que legitima a Cortés para poder acceder a la epopeya, a la empresa de la conquista de Tenochtitlan, es un fundamento jurídico. No es una aventura expedicionaria de alguien que se arroja a la aventura por las razones que hayan existido, sino que está fundada en derecho para legitimar las acciones. Y después de ello, si nos vamos dando cuenta a través de los 300 años en el virreinato mexicano, se elaboró de cuerpo de leyes, que algunas de ellas, lamentablemente, no tomando en cuenta un dato muy importante para la elaboración del derecho, que es el dato social, y se queda como ideal de justicia no aplicable, de ahí viene el dicho de obedézcase, pero no se cumpla, nos damos cuenta que hay una separación entre la realidad que vivimos y la norma jurídica.
Eso es interesantísimo porque deviene de muchos años esa actitud de hacer como que cumplo, pero la ley no está hecha para mí. Sin embargo, la ley existe y exigimos y pedimos que sea respetada, y mucho más cuando nos afectan de manera particular. Así viene nuestro devenir histórico, social y jurídico. Llegamos a la etapa en donde se considera no un movimiento provocado por la independencia como algo concreto, bien definido, sino como una efervescencia que inundaba por circunstancias tanto en Europa como en América, de buscar un cambio, de encontrarse a sí mismo como un país diferente al país que había sido, en este caso, el dominante, la metrópoli, la península, y buscar la ruta para encontrar el destino de lo que ahora es México. El notariado ha estado presente en todo este desarrollo histórico. No importa que haya sido virreinato, no importa que haya sido imperio, no importa que haya sido república, no importa que haya sido nuevamente imperio, no importa la forma de Estado, la forma de gobierno, las circunstancias de desequilibrio, de confrontaciones. El notariado ha estado presente, ha sido partícipe, ha sido protagonista. ¿Por qué? Porque el notariado lo que hace es seguir trabajando con los elementos que hacen sentir la seguridad a la gente, a las personas que conforman nuestra sociedad. ¿Cómo? Con la seguridad y la certeza de las leyes que rigen en ese entonces. Es por eso que en este libro le hemos dado un enfoque a los personajes sin dejar de darle relevancia a los momentos importantes como son el Plan de Iguala, el Tratado de Córdoba, los Tratados de Córdoba, la promulgación y firma del Acta de Independencia, etcétera, pero lo hemos enfocado a los protagonistas de estos hechos. En el que más podríamos resaltar como característicos al recordar estos momentos, que son Iturbide, Guerrero y O'Donoghue. Estos tres personajes que ante la historia reflejan todo un hito, toda una serie de discusiones, también tenían vida personal. También tenían intereses personales, tenían preocupaciones particulares, también eran personas. Y es por ello que en esta situación hemos intentado bajar del pedestal, gracias a las aportaciones que ustedes como investigadores y extraordinarios han hecho en su trabajo de aportación, los han bajado a su nivel personal y han ustedes plasmado esas inquietudes con soportes documentales primarios o fundamentales, que son las actas, que como personas físicas formalizaron para ya bien disponer en su testamento, ya bien para adquirir bienes inmuebles, ya bien para otorgar fianzas. En fin, ustedes van a encontrar en este libro un sinnúmero de actas y documentos notariales que nos reflejan la humanidad de estos grandes próceres, más allá de cómo son juzgados por la historia. Son personas que buscaban ¿qué? Seguridad y certeza jurídica. Entonces, en esa está la firma, la huella del notariado en su presencia durante el trayecto histórico de la formación y el nacimiento y desarrollo de un país que es México. Esa es la participación, preocupación y deseo que nos impulsa a crear esta serie de publicaciones, ediciones en donde recreamos pasajes históricos,
enfocándonos en forma muy particular a los documentos como soporte de que la historia queda plasmada más allá del hecho que resalta por personas que viven, piensan y actúan y acuden a un notario. Eso es lo que creo yo que habría que resaltar, la participación del notariado en estos actos que conmemoran por un evento que por demás su trascendencia histórica para nosotros es indiscutiblemente importante, el nacimiento de México, porque pues como un ser vivo que es nuestro país, México, ha tenido un desarrollo, un parto difícil, pero sigue evolucionando y no ha terminado de ser lo que esperamos y deseamos y trabajamos todos los días por ello. Un país de leyes, un país en donde viva la gente en paz. Gracias, eso es lo que podría yo aportar en un momento de la idea de por qué el notariado ha participado en este proyecto, en esta jornada. Y por otra parte, agradecer a ti, el indiscutible amigo del notariado, y tus participaciones, tus conferencias, tu conocimiento más que amplio de los temas jurídicos e históricos, a nuestro estimado Carlos por su dedicación y su esfuerzo, además de historiador, un editor, bueno, excelente, y a todos nuestros grandes amigos extraordinarios, investigadores, Joaquín, la doctora Guadalupe, a Vicente Quirarte, a la doctora Estebles, en fin, son verdaderas aportaciones que me está difícil para mí hablar de algo en lo que he participado, pero considero que es un parteaguas de análisis más allá de lo que la historia puede juzgar a los personajes en una estampita y un trabajo escolar, sino está yéndose a lo profundo, a la esencia, sin prejuzgar o sin emitir un juicio en particular que nos separe al mundo como si fuese blanco o negro, bueno o malo, héroe o villano. Esa es la historia y estos son los hechos. Gracias. Definitivamente tiene usted toda la razón, muy querido y admirado notario Ruiz del Río, pero hay que decir que si no fuera por esfuerzos editoriales como los que usted ha encabezado, pues sí, se quedarían las escrituras muy tiradas en los archivos, se habría dado fe, entre otras cosas, del nacimiento de México, como muy bien ha señalado usted, pero pasarían las centurias y obviamente perderíamos esos documentos. De ahí la importancia de la cultura libresca, la importancia de rescatar estos documentos y de estudiarlos como usted o como hemos hecho algunos bajo su égida, de manera pues siempre objetiva, científica, nada informal, pero con la buena fe de que se está dando fe de algo que tuvo una trascendencia enorme, ¿no? Así las cosas, de nueva cuenta, nuestro agradecimiento en más sentido, y gracias también por venir a exponer esta magnífica obra aquí en el Aula Tiempo de Derechos. Hemos de decir también que esta grabación, esta conferencia se dejará en el canal de YouTube de Tiempo de Derechos, así es que pues, muy importante para que todas y todos los interesados en adquirir la obra que contiene estudios magníficos puedan saber precisamente que está a disposición, entre otros sitios, en el Colegio Nacional del Notariado Mexicano en la Ciudad de México. Muchas gracias de nuevo, don Jorge Alfredo, queridísimo. Y bueno, uno de los estudiosos más importantes del periodo, por no decir el más importante del periodo, desde luego la juventud avala sus trabajos porque tiene
la pasión y también el rigor científico, académico, historiográfico del caso, pues es quien nos va a hacer favor de narrarnos un poco desde el punto de vista de la obra colectiva, desde el punto de vista sustantivo, cómo se desarrolló un volumen que entiendo para él también es un volumen muy importante, ¿no? Joaquín Espinosa, aparte de un muy querido y admirado amigo, tiene una pluma estupenda, es un investigador muy acucioso y yo estoy convencido que va a ser el siguiente y quizá definitivo biógrafo de Agustín de Iturbide, ese personaje tan central en la historia patria en el momento del nacimiento, como nos han explicado tanto Carlos como Jorge Alfredo, y tan mal comprendido por una serie de razones. Bueno, se van ustedes realmente a deleitar con lo que nos va a exponer aquí el gran Joaquín Espinosa. Él es académico de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, nada más y nada menos, esa que fue rectorada por Miguel Hidalgo, que además era tío del propio Agustín de Iturbide. Es increíble, ya nos platicará Joaquín cómo en esa cuadra de la antigua Valladolid, pues se daban cita todas las casualidades históricas habidas en este mundo y por haber en ese periodo, ¿no? La casa de Michelena, la casa de García Obeso, el lugar donde estudiaron Iturbide, Morelos, el colegio de San Nicolás Obispo, la hoy Universidad Michoacana, cuyo rector fue el gran Miguel Hidalgo, Abadi Queipo, el intendente Azorena, en fin, lo que no pasó ahí. El propio Francisco Manuel Sánchez de Tagle, muy probablemente el autor del Acta de Independencia a la que se refería Carlos Silva. En fin, no quiero decir más, más bien quiero disfrutar de la charla de Joaquín Espinosa Aguirre. Adelante, querido maestro. Muchísimas gracias, querido Rafa, por la excesiva y muy amable presentación y también por la invitación que de verdad me honra para presentar este estupendo libro del cual pues ya hablaron, pero no sobra seguir refiriendo el cuidado y la grandísima aportación que no solamente en términos de lo temático, sino también de lo visual y del planteamiento que va a dar este libro. Yo creo que, como dice don Jorge Alfredo, es difícil hablar de algo en lo que uno es partícipe, pero en realidad los compañeros que trabajaron en textos y en la elaboración, en la concepción y en la edición del libro, bueno, tienen un acierto brutal con la ejecución de esta obra, de la cual, repito, yo me siento muy dichoso por haber colaborado y además honrado también por el resto de autores que, bueno, que están como participantes del texto y que son, bueno, muchos de ellos profesores directos o indirectos, míos y de muchos de los historiadores, digamos, de mi generación. Y que, bueno, son personajes consagrados como Guadalupe Jiménez Codinach, prácticamente la primera estudiosa de Iturbide y de este proceso hace ya varias décadas, ¿no? Ella, recuerdo que ha referido más de una vez lo difícil que fue comenzar a trabajar el periodo de la consumación, que incluso le decían que esa tesis allá en la Ibero no iba a pasar, ¿no? Entonces, digamos que viene a ser también este bicentenario y esta muy prolífica producción historiográfica que vimos el año pasado y que sigue apareciendo, pues digamos, el cierre de un círculo que comenzó de mala manera hace quizás 100 años con algo que ya el buen Carlos Silva ha trabajado en su libro más reciente sobre el nacionalismo al servicio de la revolución, en donde no se podía hablar de Iturbide y de la consumación. Era un tema non grato y que generaba entre varios ejemplos que ya debe de conocer la mayoría de la gente, pues el despido de algunos académicos como Ramos Pedroesa y bueno, una serie de consecuencias que no es el caso referir. Ahora se puede hablar mucho más libremente sobre temas como este y además
se habla de forma cada vez más sustentada, de forma cada vez más rigurosa, cómo son los textos que aparecen en esta obra y en general en la producción bibliográfica que dejó este bicentenario. Yo quisiera retomar un poquito de lo que comenzaba a decir Rafa en la presentación sobre esto que llamamos consumación de la independencia. Es una invención, una categoría que se le ha inventado a este proceso y que ustedes me dirán, Rafa, no sé qué piense, prácticamente 160, 170, 180 años sirvió para nulificar un poco el proceso, ¿no? Solamente verlo como el momento final de lo que Miguel Hidalgo y de Primo de Verdad, todos los del ayuntamiento en 1808, habían comenzado, ¿no? Como un movimiento emancipatorio, y que la consumación fue eso, simplemente el momento en el que se lograron finalmente esos objetivos. Y las investigaciones de algunos años para acá nos han demostrado definitivamente que no es así, ¿no? Se ha comenzado en la última década a repensar este proceso de la independencia, en donde prácticamente no encontramos ninguna obra antes del 2010. No hay ninguna obra que se refiera a este proceso de forma específica, de forma, digamos, amplia, y no va a ser más que el gran Jaime del Arenal el que venga a romper un poco con esto, con su ya muy clásico Un modo de ser libres, editado por el Colegio de Michoacán y el INERAM, y después, bueno, van a comenzar poco a poco los trabajos de otros grandes investigadores como Rodrigo Moreno, que en 2016 publica su libro La Trigarancia, uno de consulta básica para cualquiera que quiera hacer historia sobre este periodo, y recientemente, el año pasado, Moisés Guzmán con su obra llamada El momento Iturbide, ¿no? Para reflejar precisamente la importancia del personaje como uno de los, bueno, no uno, el dirigente de este movimiento, y el que va a aglomerar todo lo que sucede en esta llamada consumación. Entonces, creo yo que el retomar en esta coyuntura precisamente del bicentenario tuvo que ser así. Antes no se prestaron las circunstancias, pero nos ayuda a tratar de entrar un poco más en la materia, conocer y de construir mucho de lo que se había dicho sobre el Iturbide, que generaba, más bien que se guiaba por los intereses de los serviles, estos conservadores, como se les han llamado, los mitos como el de la profesa, el abrazo de Acatempan y otros tantos, que simple y sencillamente se iban repitiendo, ¿no? Incluso los grandes maestros como Ernesto de la Torre Villar y Ernesto Lemoine, que son los grandes primeros incursores, Luis Villoro incluso, de este proceso de independencia, se iban con esos viejos mitos, ¿no? Entonces ha sido, digamos, uno de los nuevos temas que más ha llamado la atención entre historiadores para tratar de volver a buscar una significación de este proceso y explicarlo de forma tan buena como se ha explicado ya a estas alturas a Miguel Hidalgo y a la insurgencia, a Morelos y ese gran momento de la institucionalización de la insurgencia con él y por supuesto con Ignacio López Rayón, y por un tanto también a Vicente Guerrero, el cual a veces tampoco se le recuerda por los motivos correctos, que es por su muy honrosa resistencia durante varios meses en el sur, cuando no había un solo aliado que lo socorriera y que se negó al indulto en todo momento. Entonces, poner el énfasis ahora ya en el alumbramiento de ese Estado mexicano, ¿no? De lo que ya se habló un poquitín, y que no solamente ver el momento de concepción, ¿no? El momento de grito, de quiebre de este dominio virreinal, sino ya el momento en el que surge un nuevo Estado y que, como ya mencionaba el querido Carlos, va a ser punto final de un proceso, pero va a estar inmerso y va a ser la piedra angular de lo que va a venir después, de lo que se celebró en realidad, o se tendría que haber celebrado el año pasado, que eran los 200 años de la fundación del Estado mexicano. Entonces, creo yo que el que exista esta nueva historiografía
a la luz de los 200 años de la consecución de la independencia, tiene que ser totalmente reconocido y se tiene que comenzar a ver este proceso de una forma diferente a partir de ahora. No quiero repetir demasiado de lo que ya se ha dicho, pero sí ponderar algunos de los elementos que tienen como aporte los textos que aparecen en el libro. No se trata solamente de aportaciones en las cuales se descontextualice a el Plan de Iguala, el Tratado de Córdoba, a los propios personajes, sino todo lo contrario, es tratar de explicar a los tres personajes cruciales, las tres piedras angulares de la independencia, que son Vicente Guerrero, el mestizo, Iturbide, el criollo, y O'Donoghue, el peninsular, para tratar de explicar cómo en el año de 1821 van a confluir. Quizás si alguno hiciera un ejercicio en el cual, así como lo hizo Vicente Quirarte en el momento de 1821 de una forma magistral, pero si alguien ensayara algo 3, 4 años antes, estos tres personajes no tendrían nada que ver entre sí. Un español liberal, de aquellos que combatieron a los franceses en la península, un insurgente que, como decía, no se indultó bajo ninguna circunstancia, e Iturbide, que fue el azote de la insurgencia hasta 1816, que es relevado del cargo. No tenían nada que ver los personajes, pero en 21 las circunstancias estaban dadas para que pudieran confluir y tuvieran una línea en la cual este proyecto de Iguala los pudiera reunir y pudiera conciliar sus intereses. Claro, eso sí, era un pacto frágil, porque era delicado por cuántas ofrecimientos y ofertas se hizo a prácticamente todos los sectores de la Nueva España, y por tanto frágil fue el imperio que devino de este pacto Iguala-Córdoba, además de los errores del propio Iturbide, el cual por supuesto que no tenía, como todos los demás, no tenía las habilidades para gobernar, no era estadista, como no lo fueron los futuros presidentes que lo van a suceder. Pero en ese sentido, creo yo que el contextualizar estos momentos de quiebre, ruptura y nacimiento es una de las grandes aportaciones de la obra. El texto de Anne Staples sobre la vida cotidiana y cómo va a ser traumático ese inicio de la vida independiente por la falta de recursos y por todos los conflictos que la guerra va a dejar, también nos deja ver que la fiesta del 27 de septiembre en la Ciudad de México también era frágil, porque solamente fue un frenesí momentáneo que después se iba a desdibujar un poco, ¿no? En alguna ocasión escuchaba yo que decían que la fiesta fue el 27 de septiembre y a partir del 28 vino la resaca, ¿no? Vino esta cruda realidad de la que estaba haciendo parte el nuevo imperio mexicano. Entonces, es contextualista esta obra, nos ayuda a entender no solamente 21, no solamente ese nacimiento, sino, insisto, el proceso que va a venir desde la concepción de esta nueva nación y sobre todo con la consecución del Estado, y finalmente lo que va a venir un poco después, porque los textos incluso alcanzan el final de la década de 1820 con la muerte de Guerrero, ¿no? Entonces, es de bastante amplio alcance en lo temporal esta obra. Además de que creo yo que lo fundamental está en la propia concepción de la que ya se habló de la obra. Es decir, el utilizar los documentos notariales, como en una de las introducciones, un notario, como está firmada esa introducción, lo adelantó, ¿no? Son personajes de carne y hueso, como decía don Jorge Alfredo, son personajes que abajo de ese pedestal o de ese olvido y ese infierno en el que estén en la historia, pues tenían intereses y tenían cuestiones comerciales, tenían cuestiones económicas que atender, tenían haciendas, tenían muchas cosas que dejar aclaradas ante un notario, y que finalmente nos demuestran, queramos o no, digo, en la concepción del libro, claro que se buscó eso, pero aunque no lo quisiéramos, ahí estaba la dimensión humana y la dimensión familiar incluso de algunos de estos personajes, ¿no? A mí me encantó encontrar por ejemplo, uno de los documentos que fue de los que yo utilicé,
el poder que le entrega, ¿no? Este poder de José Joaquín de Iturbide, el padre de Agustín, a su hijo para que maneje sus bienes, en donde habla no solamente de, digamos, el terreno material y temporal, sino también del espiritual. Él se desnuda como un cristiano convencido de su fe y que la va a llevar hasta el final de los días y digamos, sea parte de que este documento es jurídico, también acaba siendo un documento en una dimensión espiritual que nos ayuda a ver, en el caso de José Joaquín, y por ejemplo también con Juan O'Donoghue y tantos más, esas últimas voluntades y esa vulnerabilidad humana que a veces no estamos acostumbrados a ver en nuestros personajes históricos. Entonces, creo yo, ya para cerrar y no alargarme, que esa pequeña, porque además ya prometió algo más extenso don Vicente Quirarte, ¿no? Entiendo, pero esa pequeña parte de esta puesta en escena sobre el año de 1821 fue quizás incluso para nuestra extrañeza, se quedó un poco corta con la realidad que sucedió, porque leyendo este texto de don Vicente, sitúa la escena en el 27 de septiembre de 2021, en donde dice que se oyen los repiques de campanas y que se oyen el barullo y el festejo fuera del recinto en donde está sucediendo la escena. Y a final de cuentas creo que a todos nos llamó muchísimo la atención y superó nuestras expectativas el real 27 de septiembre que se dio en la Ciudad de México, donde hubo pues como 100 años antes, y eso me remito nuevamente a Carlos Silva, como hace 100 años hubo una entrada triunfal de Iturbide a la Ciudad de México y hubo una bandera ondeando en el Zócalo de la Ciudad de México, una bandera trigarante me refiero. Entonces, para lo que se esperaba, para las condiciones de la pandemia, para el rechazo, olvido u omisión que se ha hecho de la consumación, el que este 27 de septiembre que acaba de pasar haya sido tan trigarante, con una presencia tan fuerte de Iturbide, el que se haya expedido este billete con la entrada precisamente de Iturbide a la Ciudad de México, fue impensable. Así como les decía que años antes esos tres personajes no hubieran confluido, si a nosotros nos hubieran dicho hace 3 o 4 años que el 27 de septiembre de 2021 se iba a perfilar de esa forma, con un Iturbide encabezando a un ejército trigarante en la Ciudad de México, hubiéramos pensado que era de locura. Pero al final de cuentas sucedió. Y eso de alguna forma quiere decir que poco a poco se va desmitificando a lo negativo este episodio que tantos años y tantas décadas había estado denostado por los historiadores y por la sociedad, y ni se diga por los gobiernos, y que ahora poco a poco se comienza a dar una apertura para estudiarlo de manera más rigurosa y apegado a los propios documentos notariales y bueno, de cualquier tipo que sea. Entonces, muchísimas gracias. Aquí me quedaría yo y de verdad, o sea, aunque suene, digamos, repetitivo, felicitar a los que concibieron y llevaron a una magnífica ejecución esta obra, porque, y ya con esto cierro, este libro, además de todo, tiene la memoria gráfica de la consumación. Yo no puedo pensar en una sola obra de arte, una sola pintura o imagen que no esté contemplada en ella. Incluso algunas que no son conocidas, no son tan circuladas, ahí están. Entonces es una obra que quien quiera estudiar el periodo o a esos personajes va a tener que consultar, quiera o no. Y muchas gracias. Así es. Bueno, pues miren, después de esta estupenda narración que nos llevó por todos los orígenes de un estado tan complejo como sus propios orígenes complejos, como es el mexicano, yo solo quisiera preguntarles una cosa a los tres, a manera de provocación. Ya ustedes me dirán si lo contestan o no. Pero también para promover la lectura de este valiosísimo volumen entre quienes nos hacen el honor de escucharnos. Hay una consumación de algo, no solo en este periodo
de la historia al que se refiere el libro y del que se da fe. Como dice la doctora Jiménez Codinac, consumatum est, la guerra de independencia, o hay una discontinuidad muy clara entre el proyecto, si no de Primo de Verdad y de Azcárate, sí de Hidalgo, Morelos, Rayón, el propio Guerrero, y el proyecto de la Trigarancia. ¿Podemos hablar de una ejecución de la independencia más que de la consumación de la independencia? ¿Ustedes ven a la historiografía futura incómoda con este término de la consumación, que más bien es tomado del derecho canónico, ¿no? Como si se tratara de un matrimonio mal avenido que hay que consumar de alguna forma? ¿Qué opinan? Yo sé que esto ha sido largamente discutido, que quizá pueda tener poca importancia práctica, pero pues si hay que dar fe de algo, valdría la pena saber de qué estamos dando fe, ¿no? Adelante. ¿Quién es el primero? ¿El de la voz? ¿Podría yo? A ver, Carlos. Vas, Jorge Alfredo, vas. Bien. En realidad es una opinión muy personal, porque aquí y en el tema podría haber opiniones cuantas personas hubiésemos. Si nos adentramos a los acontecimientos y a los antecedentes y circunstancias que vienen desde 1908, 1810, analizamos y vemos el desarrollo del movimiento encabezado por Hidalgo. Vemos las intenciones del movimiento que generó la aprehensión y renuncia de Iturrigaray. Posteriormente vemos la lucha encabezada por Morelos. No hay mucha coincidencia o una línea, un discurso que vaya enfocado a una línea objetiva y concreta. Todos sentíamos, por eso hace unos momentos hablaba yo de una efervescencia que nació, que se fue dando, se fue desarrollando, no solamente en lo que es ahora México, sino en toda América. Había la necesidad, la sociedad ya se sentía con la necesidad de un inicio de reencuentro consigo misma. Ya no ser parte de, sino ser una sociedad diferente, porque en realidad lo somos. Consumación, como dices, Rafael, es muy difícil. Es muy difícil pensar que se haya llegado a la consumación de la independencia, porque la independencia no termina nunca. La independencia, si es por medios armados contra un país, llega la dependencia económica, llega la dependencia interna. Si nos damos cuenta, el proceso de lucha hizo que nos confrontásemos novohispanos con novohispanos. Realmente la presencia de España en México, la influencia de España en México, ya para ese momento, dadas las circunstancias que había vivido históricamente, eran mínimas. Yo contestaría, para no alargar ni abusar del tiempo, con una reflexión que hace la doctora Guadalupe Jiménez Codinac, donde dice: nacimos como nación libre e independiente aquel jueves 27 de septiembre de 1821, en la muy noble Ciudad de México. Se respiraba un aire de libertad y euforia popular por el final de una guerra civil devastadora, iniciada en la población de Dolores el domingo 16 de septiembre del 10. El nombre de este lugar
predecía involuntariamente el camino de penas, violencias, hambre, epidemias y muerte que cubrió con un velo el ocaso de la Nueva España durante 10 años, Dolores. Este nombre también apuntaba al parto de una nación soberana que, como todo alumbramiento, implicaría sufrimiento y abnegación de quienes lucharon por independizar a su tierra natal o adoptada. El parto ya había motivo de alegría. El diario político militar mexicano del viernes 28 de septiembre de 1821 resumía uno de los días más felices de nuestra patria. Entonces, yo coincido con que la descripción que hace doña Guadalupe es extraordinaria y coincide con el nombre, el título del libro. Es el nacimiento del México que conocemos ahora como esta generación viviente y participante. En el 21, hace 200 años, fue el parto del México que ahora nosotros estamos tratando de crear. Estamos acompañando su desarrollo, su crecimiento. Más que consumación, hablaría yo, y casi lo dice el libro, de nacimiento. Gracias. Yo, como historiador, Rafa, yo te diría que desde 1808, que se ha fijado ahora ya recientemente esa fecha como uno de los inicios del proceso de lucha de independencia, diría que es un proceso de 12, 13 años de procesos disruptivos. Incluso el propio 1821, el término de consumación, y lo dice Anne Staples en este libro, significa en el estricto sentido aniquilamiento, y parece que no fue así. Si lo vemos en dos ejemplos muy claros jurídicos, por ejemplo, los indios, hay un ejemplo muy bueno aquí que hace Enrique Sada, que es la parte de cómo llega la independencia o cómo llega este proceso de consumación de la independencia al norte del país. Los indios no estaban de acuerdo con la independencia. De hecho, ellos querían seguir viviendo bajo las leyes españolas. Y no es hasta 1822 uno de esos ejemplos donde ya se reconoce por primera vez a los indios bajo esta tutela. La propia independencia de México se reconoce hasta 1836 por parte de los españoles. Y, por ejemplo, también hay otra cuestión, por ejemplo, en 1821 yo creo que más bien es este proceso largo de toda esta propaganda que se hace, donde se dice que se va a terminar la guerra. Entonces yo creo que más bien es como una celebración por parte de la gente que se va a dar término a una guerra intestina que ha causado muchos problemas económicos, políticos, sociales, hambruna, asesinato, robo, en fin, atraso, estancamiento. Y la gente veía ese 1821 como la finalización de ese periodo tan cruento que se vivió durante 13 años. Pero no fue así. La misma Anne Staples dice que fue un proceso, como lo dice ahorita Jorge Alfredo, y ya lo dijo Jiménez Codines, es el inicio, creo que es el inicio de un parto muy doloroso que no funcionó, y que no funcionó en términos reales. Y si no, habría que ver el siglo XIX tan convulso que tuvimos, ¿no? Entonces, yo tengo mis asegúnes para creer que de alguna manera sí se sentaron las bases, pero no creo que haya funcionado, y lo vemos, las leyes orgánicas, las de 1836, las leyes de Lerdo, la de Juárez, las leyes de reforma, la Constitución del 57, en fin, hasta y mira, un ejemplo claro es toda la Constitución que ahorita llega hasta nosotros, en teoría es la de 1917. ¿Cuántos cambios ha tenido esa Constitución que no se termina de adecuar
porque se hizo en circunstancias que no respondían a las necesidades de ese momento. Esos son los orígenes y creo que todavía queda mucho en la agenda por solucionar. Para terminar, en 1910 tuve la oportunidad de entrevistar, fui el último en tener la oportunidad de entrevistar a Friedrich Katz. Y él nos decía que para llegar al 2010 en las celebraciones, en 1910 las personas llegaban con la esperanza de que se realizara el cambio que se prometió 100 años antes. Y que para 2010 llegábamos con condiciones similares, pero ya sin la esperanza. Ahora, yo retomo las palabras de Katz, ahora ya ni siquiera tenemos el concepto de esperanza. Ya es una cuestión más complicada. Muchas gracias. Sí, yo creo que definitivamente no hay un quiebre definitivo ni radical. Eso es, vaya, no habría forma de probarlo por más que se ha intentado por alguna historiografía, pero sí creo que hay un quiebre, hay un momento, hay una coyuntura en 21, tanto venida desde afuera, como lo sabemos, no se ha estudiado mucho respecto a las influencias de la Europa napoleónica y todo el mundo europeo que impacta en las colonias, pero también en 2021 va a haber una nueva, un nuevo eco que viene desde España concretamente, que es el inicio de los levantamientos armados ya organizados, es decir, lo de Hidalgo, lo de Morelos eran cuerpos, digamos, que se habían conformado para hacer la guerra, pero no eran guerrilleros, no eran milicia ni siquiera, y mucho menos ejército. Ya en 2021 va a ser otra etapa en la cual comience a haber una nueva, un nuevo llamado, digamos, una nueva tipo de hacer política, ¿no? Entonces, creo que lo fundamental y que aquí Rafa, don Jaime del Arenal y otros tantos se han empeñado en demostrar, bueno, no en demostrar, en ponderar, es que se va a extinguir el virreinato en términos legales y jurídicos. Ahí eso no hay más. Va a surgir un nuevo Estado nacional que es el Imperio Mexicano, luego convertido en república, y eso digamos que va a ser un quiebre ya fundamental y fundacional, porque los insurgentes ya habían declarado previamente su propia independencia, pero esta no surtió efecto, no fue finalmente la que se sostendría hasta la actualidad, ¿no? Esta de 1821, que ya don Jaime del Arenal ha estudiado y demostrado que ni siquiera se firma el 28 de septiembre, no digamos, es solamente una muestra más de todo lo que nos falta comprender y conocer sobre el periodo, pero bueno, esta que sí se declara a final de cuentas los primeros días de octubre, que se firma en esos días de octubre, va a ser la que surta efecto legal tardío, como dice Carlos, va a venir tiempo después cuando ya se reconozca por España, pero en términos fácticos ya el país va a seguir una línea independiente. Además de que va a finalizar la guerra, queramos que no, la guerra civil entre insurgentes y realistas, esa va a quedar extinta por completo. Va a haber intentos de reconquista, pero ya es otro contexto diferente, ¿no? Y finalmente va a comenzar una nueva etapa, que es la de los pronunciamientos, la de los caudillos y la de los enfrentamientos entre sociedad civil y políticos, el aparato gubernativo contra los militares. Ahora va a ser el momento en el que los militares surjan como el poder de transformación, y por eso es Iturbide el que ahora se va a levantar. No va a ser Morelos, ni Rayón, ni Primo de Verdad, ni Hidalgo. Ahora es un militar, miliciano, ciertamente, pero bueno, fogueado en la guerra, el que se va a colocar ahí, y prácticamente hasta la generación de la Reforma van a seguir siendo estos mismos personajes, ya sean insurgentes o antiguos comandantes virreinales, pero finalmente van a ser militares pronunciados los que van a hacer los cambios políticos en el país. Entonces, si bien claro que hay muchísima reticencia, mucho de lo antiguo, va a haber permanencia de las formas y los modos. En el propio acto de la consagración de Iturbide va a haber muchísimo de lo español ahí presente, pero no hay una ruptura clara. Sin embargo, hay
pequeños momentos, pequeños, digamos, aspectos en los cuales se puede ver que ya no se trata de ninguna manera de la Nueva España, sino de ese imperio o esa república que ya va por una línea independiente. El que se disputa sobre esto, el que se vuelva a repensar y se traten de hacer planteamientos nuevos o viejos, o vaya, pero que se vuelvan a argumentar al respecto de que si fue o no consumación, yo creo que es el mejor indicativo de que el proceso sigue siendo muy abierto a la interpretación y sigue siendo un episodio vivo del cual podemos seguir dialogando y discutiendo. Yo creo que ese es uno de los grandes logros del año de 2021. Bueno, pues qué deleite de consideraciones historiográficas. Lo que pasa cuando la gente sabe de lo que habla y sabe lo que quiere decir, ¿no? Y yo creo que hemos consumado una tarde espléndida, gracias a ustedes, tres queridos maestros. Vamos a dejar los micrófonos con el doctor César Ruiz, que quizá tenga alguna consideración, alguna pregunta que hacerles, y también para que despida este panel. Pero yo me adhiero a lo que ha dicho José Alejandro Pardavé en el chat. Un sencillísimo, pero muy profundo, bravo para ustedes tres y para esta publicación de excepción. Doctor Ruiz. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido una tarde bastante amena, bastante interesante con todas las reflexiones que nos están compartiendo. En la misma historia, me encanta la historia, pero como aficionado obviamente no tengo el nivel de conocimiento que tienen todos ustedes, y como aficionado solamente me queda hacerles preguntas. Comentaba algunos de ustedes que realmente el México independiente no nace en 1821, sino hasta 1824. Y expresaba las razones, básicamente es porque es que entonces cuando se forma como tal la República Mexicana. En ese sentido, a mí me llama la atención porque me pone a pensar, me queda claro que tenemos un país desde la consumación de la independencia, tenemos un México, una identidad cultural, nacional, histórica, pero en términos de jurídicos o meramente de documento político, gracias a esa reflexión que hacen ustedes, a mí me gustaría preguntarles, ¿podemos realmente hablar de 200 años de México? ¿O podemos hablar como de distintas naciones que se han sucedido en un afán de tratar de consolidar un Estado que pues nada más no se consolida? Es decir, existe un intento de imperio de 1821 a 1824, con su propio nombre, con su propio territorio. Existe una nación independiente, una república en 1824. Existe un intento de una república centralista en 1836. Existe otra república federal en 1847. Y luego existe otro estado que nace en 1917. En términos jurídicos, ¿podríamos hablar que todos ellos son parte de la misma entidad o de que son entidades diferentes? Gracias. Interesantísima la pregunta. No sé si Rafael te corresponde, tú eres el constitucionalista y el abogado especialista en este aspecto, pero también eres el moderador. Pero, ¿qué opinarías tú? Si se vale preguntarte. Pues no me quiero quitar el torito de encima, pero vi que por ahí don Joaquín alzaba la mano, o sea que de una vez igual me salva del tremendo. No, yo pensaba decir lo mismo, es Rafa, aquí el que sabe perfectamente sobre este proceso. Adelante. No, bueno, pues en fin, el foro era para ustedes y creo que lo han colmado mucho más allá de cualquier expectativa razonable, ¿no? Con altísima calidad. Yo no quisiera aquí intentar una filosofía de la historia, una interpretación de la historia, pero sí creo que hay mucho de polisémico en el término México, como en el término Estado y en el término nación. Nos recordaba al principio de esta charla Carlos Silva, la nación mexicana, dice el Acta de Independencia, que por 300 años no ha tenido libre el uso de la voz. Bueno, pues eso es tanto como pretender que había una nación mexicana al momento de la caída del sitio de Tenochtitlán. Lo cual me parece
pues, que solamente desde una aproximación muy diversa al concepto de nación podría sostenerse, desde luego muy diversa a la que se fue imponiendo al paso del liberalismo decimonónico, ¿no? Donde un Estado correspondía a una nación claramente delimitada. Yo no creo que Sánchez de Tagle o Espinosa de los Monteros o quien haya sido quien redactó el Acta de Independencia hubiera sido capaz de realizar una teoría herderiana, culturalista, muy exacta, de una nación que excluía al elemento castellano, porque pues, no hace falta ser matemático para decir que 1821 menos 300 pues justamente es 1521, ¿no? Entonces, la nación que fue callada en 1521 fue la nación que respondía al arbitrio de Moctezuma. Ni siquiera otras naciones, entre comillas, mesoamericanas que se toparon con el elemento castellano o cristiano. En fin, a mí me parece que si no nos damos cuenta de esa polisemia, vamos a seguir cayendo en exageraciones y en extremos, en falta de concordia. Don Jorge Alfredo lo decía muy bien, ¿no? En falta de unión, que tanta falta nos hace, ahí sí, para construir un Estado constitucional, porque pues con la ley del péndulo, ¿no? A veces nos ponemos muy hispanistas, a veces nos ponemos muy indigenistas, y en el fondo es un rechazo a la naturaleza fusionada de algo que en 1821, pues me parece que no llevaba 300 años, para contestar muy concretamente la pregunta de César, ni de risa existiendo, ¿no? Es decir, pretender que el México moderno, tal como lo conocemos hoy, se quitaba cadenas que le habían sido impuestas por Hernán Cortés y Pedro de Alvarado, bueno, pues es el tipo de exageraciones historiográficas que nos han llevado a una polarización que a veces resulta muy preocupante, ¿no? Y no solo me refiero al ámbito muralístico, ni de los monumentos, ni de las obras de arte, no, me refiero a la concepción que tenemos de nosotros mismos, de la otredad que hay en el término, precioso por cierto, castellano, nosotros, el hecho de vernos como otros, como alternos frente al que está frente a mí, que puede o no constituir un mismo conglomerado de identidad que yo. En fin, mi respuesta iría un poco por ahí. No hay respuesta unívoca porque el término y del Estado, y Estado constitucional se puede decir otro tanto, incluso de derecho, es sustancialmente polisémico, tiene muchísimas formas de ser interpretado. Si tú le decías a un maya que formaba parte de la nación de los aztecas a fines del siglo XV, a ver si no te aventaba un cenote y te sacaba el corazón con una piedra de jade. Si tú le decías a un neogallego o a un oaxaqueño incluso, que era de Oaxaca, César, para hablar de tu tierra, ¿no? Que formaba parte de la Intendencia de México en 1794, a ver si no, que es el problema que se presenta en Cádiz, ¿no? Una diputación provincial para toda la enorme Nueva España, pues ¿qué dijeron? Poblanos, oaxaqueños, meridanos, vallisoletanos, Joaquín, ¿qué dijeron? Oye, no, ¿por qué nada más una diputación provincial si en la vieja España le estás dando diputación hasta Chamberí o hasta Levante, ¿no? Literalmente parece de risa, pero el señorío de Molina tenía diputación provincial y la Nueva España, una, y la Nueva Galicia, otra. Bueno, si tú le decías a un neogallego o a un antequerano o a un yucateco o a un guatemalteco, ni se diga, o a un californiano, que era un mexicano en el sentido de integrante de la Intendencia de México o incluso del Reino de la Nueva España, a ver a dónde ibas con tu afirmación, poco localista o poco sensible de las localidades, ¿no? Si es que todo este tema del nacionalismo y luego ni se diga el nacionalismo revolucionario, hay que tocarlo con pincitas, porque tiene muchísimo de mitificación. Es lo que contestaría, desde luego. Me pueden caer a palos, ahí está mi reputación para que la hagan ustedes trizas, caballeros. Yo brevemente, solo, sí, totalmente de acuerdo con Rafa, él es alguien que muy versado en esto y definitivamente no hay una respuesta tajante ni lapidaria. Sin embargo, lo que sale al paso es el rechazo, ¿no?, que hemos tenido social, historiográfica y políticamente del imperio, ¿no?
yo creo que el imperio tiene que dejar de verse como un paréntesis o como una etapa de fracaso. Todas fracasaron, si la vemos desde cierta perspectiva, y comenzar a, como les decía en la intervención, a contextualizar este proceso, porque para nosotros el hablar de las tres garantías y particularmente de la religión y de la alianza de Iturbide con la iglesia y con muchos de los prelados, nos suena a conservadurismo, nos suena a proteger al clero y a sus preeminencias. Y hay parte de eso. Sin embargo, no se habla de la importancia del constitucionalismo y del liberalismo gaditano que impacta no solo en Iturbide, sino en toda la época y que se ve reflejado en la propuesta de una monarquía constitucional. Para nosotros también impensable y ultra conservadora. Si a cualquier mexicano se le dice hoy seamos monarquía constitucional, se vuelve loco. Sin embargo, en la época se volvían locos porque era lo más revolucionario. En España iba a provocar grandes problemas. En España se había restablecido la Constitución, pero iba a caer 3 años después. Entonces, el que en México se busque esta monarquía no atiende a los intereses y a las ambiciones desmedidas de Iturbide y a su conservadurismo a ultranza que se le ha achacado, sino simple y sencillamente al momento histórico del que se estaba hablando. Y si estamos viendo que esta acta de independencia de esta nación que es inventada o hasta cierto punto ficticia, por lo menos en estos 300 años de edad que tenía para 1821, en realidad, o sea, esa acta va a ser la que, pues, jurídicamente sustente a lo que vendrá después, sea imperio, república, federalista o centralista. Sí, don Jorge Alfredo. Sí, para no abundar en los comentarios son verdaderamente más que excelentes por parte de ustedes, Joaquín y Rafael. En realidad, perdón, yo lo que quisiera nada más hacer hincapié es que el concepto de nación, de país, que es muy debatido y que puede ser motivo de un análisis constitucional muy complejo. Yo siento que uno de los problemas en los que podríamos este comentario es el siguiente. Un país, una nación, un estado, se puede tal vez reflejar en un documento, pero no nace en un documento. Nace en la identidad, en la unión, en la convivencia, en la convicción de ser parte de una sociedad perteneciente a una identidad. Y creo que ese es uno de los problemas en donde estamos trabajando y ha sido uno de los problemas, si nos ponemos a reflexionar, lo que se presentó en el inicio de la guerra de independencia, como lo mencionaron y se ha escrito mucho, era una guerra civil. No había realistas, no había insurgentes, eran la mayoría, por no decir casi todos, eran criollos, creados aquí, nacidos aquí, o mestizos. Después vinieron los conservadores y los liberales. Después vinieron los revolucionarios y los conservadores porfiristas. Después es un conflicto social que se ha continuado a través de nuestra historia por un proceso de identidad, de búsqueda de identidad. Es obvio que en todas las sociedades nunca habrá uniformidad, pero sí en muchas que han evolucionado hay conciencia de pertenencia, orgullo de nuestros orígenes y visión de qué es lo que queremos. En México, lo complejo de la creación, el mestizaje tan difícil que nos ha llevado a crear la sociedad que ahora somos, que éramos precisamente y que somos ahora lo no deseado por los 300 años de virreinato. Es decir, eran españoles e indígenas. Todo lo demás no debería de existir.
la República de Indios y la de los españoles. Sin embargo, digamos que el material de desecho es lo que somos ahora nosotros. Ni somos uno, ni somos lo otro, o somos todo. Y ese problema es el que nos impide aceptarnos, conocernos, aceptarnos, respetarnos y crear lo que deberíamos de ser. La nación y el Estado, el país, no es nada más el territorio, no es nada más la forma de gobierno, es la sociedad en sí. Y ese es un proceso que va a costar todavía mucho trabajo y que nos estamos confrontando con él, con las polarizaciones que desgraciadamente vivimos todavía en día. Gracias. Y qué importante esto que se ha dicho por el señor notario, ¿no? Se da fe de un hecho que ya existe. Y no deja de ser estremecedor que 25 años después de 1821, pues donde no había un sentido de identidad novohispana o de respuesta al virrey o de lo que ustedes quieran, pues ya no había país. Ya el reino de Guatemala había tomado, con la excepción de la Intendencia de Chiapas, su propio derrotero, y ni qué decir de buena parte de las provincias internas de Oriente y de Occidente, ¿no? Prácticamente todo el sur de lo que hoy son los Estados Unidos de América se habían ido ya para el año 1847 de la Federación Mexicana. ¿Casualidad? No creo. Es el sentido de identidad al que muy bien se ha referido Jorge Alfredo, ¿no? Bueno, doctores, ha sido un lujo haber tenido la oportunidad, el privilegio de escucharles. Nos preguntan en el chat que dónde se puede comprar el libro, si pudiera repetirse, por favor. Maestro Ruiz del Río. Es en el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. No entiendo dónde es posible adquirir este libro excepcional. Y bueno, tendremos la oportunidad seguramente de escucharlos en otros paneles del Aula Tiempo de Derechos, pero para mí ha sido una tarde inolvidable. Gracias a ustedes tres y muchas gracias a nuestro señor director general, que no sé si quiera despedir esta transmisión. Parece que se trabó ahí el video. Así es que, pues lo haré yo. No sé, Jorge Alfredo, si quieras decirnos la dirección concreta del colegio, por si alguien quiere pasar a adquirir el libro. El Colegio Nacional está ubicado en el Paseo de la Reforma. El número se los voy a dejar pendiente porque no lo recuerdo de momento, pero es junto a al Seguro Social. Es la calle que está junto a la oficina del Seguro Social, las instalaciones del Seguro Social. Lamentablemente no lo recuerdo ahora el número oficial, pero de alguna manera, si pudiera haber la... Déjenme intentar aquí. Aquí lo busco en internet. ¿Sí? Sí. Es Avenida Paseo de la Reforma 454. Gracias, Carlos. Te lo agradezco de todo corazón porque es como a veces me llega a suceder que no traigo pluma, un notario sin pluma y un notario sin memoria. Verdaderamente está complicado el asunto. Un héroe superior a toda admiración y elogio, don Carlos, como también dice el Acta de Independencia. Bueno, pues muchísimas gracias de nueva cuenta. Sí, perdón. No, nos daría muchísimo gusto el que pudieran ustedes tener acceso a esta publicación porque no es comercial, pero es una publicación que en su contenido es extraordinaria. Pero además es de los pocos trabajos que se elaboraron a los 200 años de la conclusión de la guerra de independencia, no consumación. Bueno. Pero realmente es un libro de colección. Es un libro de colección por quienes participaron en él, la calidad de la seriedad de las plumas y demás que hemos estado comentando en esta muy amena reunión y plática. Pero es un libro que les recomendamos sinceramente y que no van a encontrar en el mercado más que dentro de muchos años y en los libros o bien de viejo o
en subastas a muy difícil acceso. Ojalá puedan disfrutar de él y nos dará muchísimo gusto que sobre él también puedan darnos sus comentarios. Gracias por la invitación. Muchas Y gracias. saludos a todos nuestros compañeros. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde. Aprovechamos, Hasta por luego. favor, para nada más hacerles mención de este reconocimiento que la Fundación entrega a todos nuestros ponentes por su excelente participación con nosotros y a los que esperamos, como bien decía el doctor Estrada, tener nuevamente en nuestras pantallas. Que tengan muy buena tarde, doctores Joaquín Espinosa, Gracias. Estrada, Carlos Silva. Gracias. Gracias. Perdón, nada más. Les voy a enviar a ustedes 15 ejemplares a la Fundación para que puedan hacer obsequios de este libro a quienes consideren ustedes que por algún motivo puedan hacerles llegar. Con todo gusto. Se lo agradezco Muy bien, muchísimo, muy bien. don Jorge Alfredo. De hecho, nos da oportunidad de hacer una dinámica con nuestro público, al que también aprovechamos para recordarle que no se dejen de sintonizar nuestras redes sociales, Revista Tiempo de Derechos en Facebook, @Derechos Tiempo en Twitter y Tiempo de Derechos en Instagram, para que estén pendientes de eventos extraordinarios como este y de una dinámica en la que gracias a don Jorge Alfredo Ruiz del Río vamos a poder realizar en torno a este libro. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan muy buena tarde.